Me alegra. Un gusto estar con ustedes. Como vemos, vamos a estar hablando del sistema inmune. Tenemos la suerte de nacer ya con un sistema inmune que tiene toda la batería instalada, que está solamente a disposición para cualquier evento. Entonces, ¿qué decimos? Quizás la luz, tú que estás entrando, por favor, podrías... ¿Ahí está mejor? Sí. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el sistema inmune nos va a proteger durante la vida de cualquier patógeno. ¿Cuáles son los patógenos? Parásitos, virus, hongos, bacterias, también células que por algún motivo están secretando mucha proteína, o que hay células cancerosas que se están multiplicando sin control. Entonces tenemos una serie de mecanismos de defensa interna que están comenzando desde el tejido, van hacia las células. Tenemos también proteínas y sustancias químicas. Todo este conjunto va a convertirse en una cascada de eventos que van a dar lugar a la respuesta inmune. Entonces, esa respuesta inmune va a ser creada. ¿Para qué? Para combatir a la infección o al agente patógeno, si ustedes prefieren. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que el sistema inmune reconozca lo propio, lo nuestro, de lo extraño? Lo extraño es lo que viene del patógeno. Entonces, ¿qué vamos a tener? Macromoléculas únicas. Esas macromoléculas únicas están en nuestras células y van a permitir reconocer las células propias. Es así que cuando hay un trasplante de órgano, hablamos de histocompatibilidad, ¿no ven? Decimos, si es histocompatible este órgano con el de esta otra persona, se le puede hacer el trasplante, no va a ser rechazado porque no va a ser reconocido como extraño, va a ser reconocido como propio, porque tiene compatibilidad. Pero cuando una macromolécula extraña está sobre la membrana de un patógeno, cuando este ingresa en nuestro organismo, el hospedero lo va a reconocer como extraño. Entonces, si es algo extraño, va a comenzar a estimular una respuesta del sistema inmune. ¿Por qué? Porque tiene que destruir a ese patógeno. ¿Y cuáles son los patógenos? Vamos a denominar antígeno. Antígeno es cualquier proteína viral, bacteria, parásito, hongo, que va a tener una secuencia de aminoácidos que va a ser reconocida. ¿Sí? Entonces, esos blancos exógenos están viniendo de afuera, de cualquier microbio, o de un alergeno también cuando llega el verano y las plantas, pues las flores empiezan a emitir el polen. Entonces, eso también nos causa una alergia, ¿no es cierto? Y es porque el organismo está reconociendo como extraño. También las personas que trabajan con plomo, con sílice, con asbesto, van inhalando esas partículas y en el pulmón ya se detecta como materia extraña. Entonces hay un afán de destruir a esa materia extraña y en el afán de destrucción se destruye, ¿sí? La célula como tal, el órgano como tal. Y otros que son los blancos endógenos, que se refiere más a las células cancerígenas. Entonces, ¿cómo es que se da este reconocimiento entre lo propio y lo extraño? Existen moléculas que se llaman receptores
que reconocen patrones o secuencias. Entonces, esa detección de secuencia está en el hospedero y se llaman receptores Toll. Van a ver Toll-like receptor, van a ver receptores de lectina tipo C, receptores de un RNA viral catenario, y esos receptores participan en el reconocimiento de estructuras. Esas estructuras son moléculas que están muy bien conservadas y presentes en los microorganismos. Y en los microorganismos se llaman patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces ya estamos hablando del microorganismo extraño y estamos hablando de los receptores del hospedero que van a reconocer lo extraño. Y esos receptores obviamente son indispensables para la sobrevivencia de los microorganismos, de los patógenos. Y eso va a permitir hacer una diferencia entre lo propio y lo extraño. Entonces ahí tenemos una célula TLR, Toll-like receptor. Entonces tenemos una célula que tiene un receptor Toll y tenemos por otro lado al producto microbiano, que es un lipopolisacárido o un peptidoglicano, que solamente se encuentran en los microorganismos. Y es por eso que el hospedero las va a reconocer. Entonces, cuando una de esas moléculas se vaya a unir a un receptor, ese receptor, esa unión, ese encuentro, va a dar lugar a una señal. Y esa señal va a llegar al núcleo de la célula. Y cuando llegue al núcleo de la célula ya sabe que hay algo extraño, entonces va a comenzar a producir péptidos antimicrobianos y a producir citocinas. ¿Con qué afán? Con el único afán de destruir al patógeno que tiene detectándolo. Aparte, también hay factores que van a influir en la interacción hospedero-parásito. La edad. Un niño, un recién nacido, un adulto mayor, no va a tener el mismo sistema inmune. Un niño está recién adiestrando, si ustedes quieren, su respuesta. Un adulto mayor lo ha adiestrado tanto que ya está cansado. Pero un joven, imagínense a un joven deportista que además está bien alimentado, ¿cómo creen que va a responder? Bien. En cambio, alguien que va a tener un estado nutricional bajo no va a tener los micronutrientes suficientes para desencadenar una respuesta inmune. Entonces, es por eso que es tan importante ver todos estos factores. Ahora, también hablamos de la integridad de la mucosa y la piel. Vean ustedes una persona que tiene su piel intacta. ¿Responderá de la misma manera que un quemado, por ejemplo, que ha perdido la piel al quemarse? Ustedes ya van a ver cuando estén en el internado en quemados, van a limpiar bien a su paciente, lo van a dejar como nuevo y al día siguiente cuando le desaten las vendas, las bacterias, los hongos que han comenzado a proliferar, porque obvio ya no hay una barrera. Entonces, tener la integridad de mucosas y de piel no es lo mismo que alguien que tiene un epitelio intestinal intacto se compare con alguien que tiene úlcera. ¿Sí? Entonces, esa integridad es algo que va a ir ayudando en la respuesta inmune. Y después las señales fisiológicas como el desarrollo ontológico, que es la producción celular, el pH, etcétera, etcétera.
Y también va a afectar a la respuesta inmune las drogas, las infecciones por VIH. Ustedes saben que el VIH desencadena el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces ya estamos hablando de inmunodeficiencia, un sistema inmune que va para abajo, ¿sí? Y después tenemos a las enfermedades neoplásicas, que por supuesto también van a tener un rol importante en el desarrollo del sistema inmune. Ahora, también les he dicho que ya nacemos con todo bien instalado. Por ende, tenemos las células inmunes que están en la sangre, que son componentes de la sangre, como son los granulocitos. Entre los granulocitos, neutrófilo, eosinófilo y basófilo, que nos van a ayudar para destruir al microorganismo. Eosinófilo y basófilo se van a degranular, y sus gránulos, que son bolsas de enzimas, van a destruir al microorganismo. Y el neutrófilo, al igual que el monocito, puede fagocitar, puede pinocitar, puede opsonizar. Pinocita cuando está frente a una estructura proteica soluble. Opsoniza cuando es pequeño y fagocita cuando es más grande. Y tenemos, después de que ha habido una fagocitosis, entonces hay una defensa contra los patógenos, hay una producción de citocinas y también hay una reparación en tejidos. Los monocitos son los que limpian todo el desecho que puede estar en el entorno, pero además tienen otro rol muy importante en el sistema inmune. ¿Por qué? Porque son células presentadoras de antígeno, que vamos a ver más adelante. Y después tenemos las células NK. NK viene de Natural Killer, entonces asesinos naturales. Eliminan las células infectadas o las células cancerosas de manera natural. Pero no solamente vamos a hablar de las células que están en la sangre, sino también tenemos células que están en el tejido. Y en el tejido, ¿qué tenemos? Células dendríticas y macrófagos, que son las células principales que van a destruir los microorganismos, los van a procesar y los van a presentar al sistema adaptativo. Aquí ya tenemos una nueva palabra, sistema adaptativo. Y los mastocitos, que son vigilantes, defensores de patógenos del tejido conectivo de la piel, que van a fagocitar, van a procesar, van a captar el antígeno y van a promover el reclutamiento de linfocitos. Y van a actuar ¿dónde? En el sistema adaptativo o inmunidad adquirida, otro nuevo término que ya estamos introduciendo. Y no solamente están las células, sino también tenemos órganos. Sí. Doctora, sobre los monocitos, ¿hacen todas esas funciones dentro de la sangre o son sus derivados los que hacen esta función, las que dijo? Si me das un ratito lo vamos a ver, pero los monocitos tienen 3 roles muy importantes en el sistema inmune. ¿Sí? Entonces tenemos los órganos linfoides, que pueden ser primarios o centrales, o pueden ser secundarios o periféricos. En los primarios se desarrollan los linfocitos inmaduros, ¿ya? ¿Y dónde se produce la diferenciación, la proliferación y la maduración de células madre? En el timo y en la médula ósea. En los periféricos se van a localizar ya cuando hay un antígeno que va a ser expuesto a los linfocitos maduros. Entonces, primario, inmaduro. En el secundario ya estamos hablando del linfocito maduro. Y es ahí donde se va a iniciar la respuesta
del sistema inmune adaptativo o específico, que incluye vaso, nódulos linfáticos, amígdalas, placas de Peyer, donde tenemos los acúmulos de folículos linfoides, la lámina propia del intestino, que van a secretar linfocitos B e inmunoglobulina A. Ahora, ¿por qué estamos hablando de inmunidad innata e inmunidad adquirida? Hay dos tipos de inmunidad. La inmunidad innata tiene una línea de defensa inmediata, temprana. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que evitar el ingreso del patógeno. Por lo tanto, se activa en las primeras horas después de la infección. Es inespecífica. Precede a la inmunidad adaptativa. Porque comenzamos con la innata, vamos en la primera línea, en la segunda línea y recién en la tercera aparece la adaptativa. Por lo tanto, le da espacio al sistema adaptativo para que vaya organizándose para la defensa. Entonces, así selecciona la mejor defensa frente a los patógenos. Por eso se llama adaptativa. La adaptativa es lenta, está disponible en días y la diferencia, esta es específica y la otra es inespecífica. Y genera memoria. Entonces recuerden que cuando nos vacunan, después tenemos la memoria y nos ponen una segunda dosis que se llama de refuerzo. Y esa segunda dosis es ¿para qué? Para que esas células que ya tenían memoria se refuercen y que la memoria quede mejor instalada. Y en la inmunidad innata hay sistemas que van a funcionar al nacimiento, están preformadas, disponibles horas después de la infección. Hay el patrón de reconocimiento que ya hemos visto y está ampliamente presente en la naturaleza porque obviamente está en todos los mamíferos que son hospederos. Entonces, la primera línea de defensa del sistema inmune son las barreras físicas y las barreras químicas. Las físicas, piel, impermeable, impenetrable, resistente al agua y a la mayoría de las toxinas. ¿Por qué? Porque nos descamamos, ¿no es cierto? Entonces nuestra piel, todas las células viejas van cayendo y eso impide que hayan microorganismos que se instalen. Las mucosas del tracto respiratorio, epitelio ciliado, el tracto digestivo. Cuando estamos en un lugar donde hay mucho polvo, ¿qué es lo primero que nos da? Catarro, ¿no es cierto? Porque empieza a secretar el mucus y después empezamos a toser, a estornudar. ¿Por qué? Porque tenemos que eliminar ese patógeno que está queriendo ingresar. Entonces es la barrera física. La química, glándulas sudoríparas, que van a ir a prevenir el crecimiento de bacterias. La mucosa del estómago produce ácido clorhídrico, enzimas digestivas, que también va a destruir al patógeno. La saliva, las lágrimas, van a tener sustancias antimicrobianas y sobre todo la lisosima. La lisosima es una enzima que va a descomponer la pared celular del patógeno, principalmente de las bacterias. Y también está la flora autóctona, que impide que los patógenos se instalen y comienzan a competir para que de alguna manera el vencedor sea el que se multiplique más. Entonces, en esa primera línea de defensa están las barreras naturales. Nariz, garganta, vías respiratorias, pulmones, estómago, intestinos,
todos que van a ir a segregar el mucus. ¿Para qué? Para tratar de eliminar. Los cilios que recubren el sistema respiratorio, con esos movimientos van a hacer que la mucosa trate de eliminar al patógeno y los expulse al toser, estornudar o con el ácido clorhídrico cuando son tragados. Las bacterias comensales del intestino y del sistema reproductivo utilizan nutrientes para su propio crecimiento y reducen los recursos disponibles para las bacterias patógenas, evitando así que se multipliquen y causen enfermedades. También en la segunda línea es muy importante la acción protectora que está mediada por el epitelio. Entonces hay una serie de mecanismos adicionales donde participan diferentes tipos celulares y mediadores humorales de la inmunidad innata. Ya estamos hablando de mediadores humorales, por lo tanto, sustancias solubles. Y los macrófagos neutrófilos o células NK, que también van a ser los que den inicio a la respuesta y hayan producción de citocinas, quimioquinas, entra en funcionamiento el sistema del complemento tan importante para la destrucción de patógenos y lo principal, la respuesta inflamatoria. Toda respuesta inflamatoria al inicio es buena, pero si la inflamación se hace persistente, ya es dañina para el hospedero. Entonces, tenemos las células NK. Son linfocitos que se diferencian del progenitor linfoide y son componentes del sistema inmune innato. Destruyen células infectadas o tumorales a través de ciertas sustancias como la perforina. Su nombre está diciendo, ¿no? Perfora, forma poros en la membrana y también permeabiliza las membranas que son de las células que son clave. Y las Gram-Syme, que son gránulos enzimáticos que van a conducir a las células NK a la apoptosis de otras células por la secreción de factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, las citocinas, que son pequeñas glicoproteínas, son importantes en la señalización celular. Son prácticamente el lenguaje entre células. Entonces, son agentes inmunomoduladores, quimioquinas, interleucinas, quiere decir que se comunican entre leucocitos, ¿no es cierto? Después secretan interferón, siempre por células infectadas, y eso activa a otras células para producir interferón gamma, que va a dar lugar a la interferencia de la replicación viral. Pero además ese interferón va a activar a macrófagos y los macrófagos van a empezar a producir o secretar el factor de crecimiento tumoral. ¿Sí? Y van a modular el equilibrio entre la respuesta inmune humoral y la respuesta inmune celular a través de receptores. Siempre esa comunicación es a través de receptores. Y hemos visto que un receptor se une a su anti para dar una señal al núcleo. Y la señal al núcleo de la célula le dice, ¿no? Hay un patógeno, hay que actuar, hay que destruirlo, entonces activa produciendo tal o cual citocina. Y también tenemos la molécula del complemento, que hemos dicho que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el complemento es un grupo
de macromoléculas que tienen más de 20 proteínas plasmáticas, son diferentes y se llama sistema de complemento. ¿Por qué? Porque va a complementar la destrucción de los patógenos por los anticuerpos. Es el mayor componente humoral de la respuesta inmune innata y también el complemento va a actuar en la opsonización y en la quimiotaxis. Entonces, aquí tenemos el sistema de complemento, pero ya vamos a hablar de un ataque a la membrana por patógenos, ¿no? A la membrana del patógeno. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho en la anterior, hay una respuesta humoral y el producto de la respuesta humoral son los anticuerpos. Entonces, cuando esta es la membrana de un patógeno, ¿no? Este es el antígeno, el anticuerpo los reconoce. Cuando el inmunocomplejo está formado, vienen las moléculas del complemento. Todo este moradito que tiene las proteínas que van a dar lugar al ataque. ¿Y cómo va a ser el ataque? Van a atacar a la membrana del patógeno poco a poco, ¿sí? Formando un poro. Y el poro de la membrana, ¿qué va a causar? La destrucción de la membrana, la destrucción del parásito. Imagínense un globo al cual lo pinchan. ¿Sirve el globo después? Para nada, ¿no? Porque ya está pinchado, está perforado, ya ha vaciado todo su contenido, por lo tanto está destruido. Y también lo más importante que les decía hace rato, la inflamación. Inflamación fundamental en la respuesta protectora. La inflamación va a tener una reacción vascular y una reacción celular. La inflamación aguda se inicia con las células inmunes que están en el lugar de la lesión o en el lugar donde se encuentra el microorganismo. Y generalmente va a involucrar la presencia de macrófagos, de células dendríticas, histiocitos, células Kupffer, mastocitos, todas las células que van a comenzar en el ataque. ¿Por qué? Porque tienen que atraer células de defensa al sitio de la infección. ¿Para qué? Para inactivar al patógeno, con la única función de destruirlo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son los componentes de la inflamación? La reacción vascular. ¿Cómo comienza? Con la liberación de gránulos de histamina, que son relargados por los mastocitos que están activados o que están infectados, si quieren. Estimula receptores de histamina en células endoteliales, aumentando la permeabilidad de los vasos, la vasodilatación. Y la reacción celular, porque al haber una vasodilatación hay movimiento del plasma y en los tejidos vamos a encontrar quininas, vamos a encontrar moléculas del sistema de complemento y también otras sustancias que van a dar lugar a la quimiotaxis de fagocitos. ¿Qué quiere decir? Que los fagocitos van a salir del vaso hacia afuera o van a entrar del tejido hacia el vaso. Entonces, ¿para qué? Para que haya un reclutamiento suficiente de células. Entonces, en la respuesta inflamatoria hay reclutamiento de neutrófilos macrófagos en el sitio de lesión o de infección y hay componentes humorales, citoquinas, quimioquinas, que van a erradicar el foco de infección que se está estableciendo o que ya se ha establecido. Y va a haber una fagocitosis o una opsonización del agente patógeno.
Entonces aquí vemos en resumen las células, macrófago, que va a opsonizar, va a relargar citoquina. Estas citoquinas y quimioquinas van a ir hacia el vaso, van a hacer que estas células se activen, que salgan, ¿no? Hay una vasodilatación, aumenta la permeabilidad, salen los fluidos y después esa célula inflamatoria va a migrar hacia el tejido. ¿Para qué? Para destruir al patógeno. Entonces ahí ya va a haber un dolor. Y obviamente con la vasodilatación también vamos a tener el calor, el rubor, que son típicos de la inflamación, ¿no es cierto? La hinchazón. Entonces los macrófagos y las células endoteliales liberan el óxido nítrico y otros que son mediadores inflamatorios para provocar la vasodilatación. Aumenta la permeabilidad de los vasos sanguíneos, permite el movimiento de plasma y también movimiento de células sanguíneas hacia el tejido inflamado. A medida que las células se van acumulando en el tejido, el flujo sanguíneo se hace más lento y permite que las células se vayan acumulando a lo largo del endotelio para ser reclutados en el tejido inflamado. Entonces la vasodilatación va a ocurrir primero a nivel de las arterias y después va hacia los capilares, lo que provoca un aumento neto de la cantidad de sangre en la zona de la lesión o infección para proteger o reparar el tejido, lo cual todo ese proceso va a dar lugar a los síntomas de la inflamación: rubor, calor, hinchazón y dolor. Y ya todos esos procesos que han sido agotados van a dar lugar a que el macrófago infectado, ¿no? Un macrófago infectado por parásito, bacteria o cualquier otra, reclute a los lisosomas y forme el fagolisosoma. ¿Sí? Cuando el macrófago está infectado, está activado. Entonces ya comienza a secretar otro tipo de sustancias y se convierte en célula presentadora de antígeno, que es reconocida por un linfocito T. Bueno, eso vamos a ver con más detalle en otra diapositiva. Entonces hemos dicho que hay dos tipos de inmunidad: la adquirida, que es específica, y la innata no específica. La innata es rápida, permite lapso de tiempo para el desarrollo de la específica, no es selectiva. Esos son términos que sí tienen que saber. Y lo primero es la barrera física y química. Después ya viene el complemento, la inflamación, como segunda barrera, además de las células. Entonces, en la adaptativa ya tenemos una respuesta lenta, tenemos una alta selectividad, una respuesta inmune mediada por linfocitos, ¿sí? Linfocitos T. Y una respuesta inmune humoral mediada por anticuerpos o linfocitos B. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos, en un diseño muy simple, al microorganismo que trata de entrar, vence las barreras epiteliales, es fagocitado y tiene el sistema de complemento en movimiento, al igual que las células NK. Si estas dos barreras las pasa, ya comienza la inmunidad adaptativa. Entonces ya hay los linfocitos B
productores de anticuerpos, hay un crecimiento o una selección clonal donde vamos a tener anticuerpos específicos para un determinado antígeno. Y también tenemos los linfocitos T que se activan, proliferan, multiplican y dan lugar a las células T efectoras que van a ir a activar a otras células para continuar con la inmunidad adquirida. Entonces, las células de la respuesta inmune innata, a la izquierda, son las células dendríticas, las células dendríticas y las que derivan de los progenitores mieloides, macrófago, monocito, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, células de la inmunidad innata. Y al otro lado del progenitor linfoide tenemos las NK, las dendríticas y todos los linfocitos. Linfocitos T, linfocitos B. Los linfocitos T se van a dividir en T CD4, helper, o T CD8 citotóxicos. Y los linfocitos B en memoria y plasmocitos. Por lo tanto, tenemos la inmunidad innata no específica, a la cual se va a solapar la adaptativa específica para un determinado antígeno. Entonces, la inmunidad adaptativa, la inmunidad adquirida, surge a lo largo de nuestra vida con todos los microorganismos que se pueden encontrar fortuitamente con nosotros. Están disponibles en día, son específicos para cada antígeno, crean células memoria y están en todos los vertebrados superiores. Y este es un resumen de las tres líneas. Entonces, la defensa externa evita el ingreso. La inmunidad innata actúa al ingreso, con todos los componentes que ya hemos hablado. Y la inmunidad adaptativa elimina o neutraliza al patógeno a través del reconocimiento, crea diversidad, da células memoria, células plasmáticas que son productoras de inmunoglobulinas de los 5 tipos que conocemos, que ya los vamos a ver. Entonces ahí tienen las células dendríticas inmaduras, que están en el tejido periférico, van a pinocitar, después se van a dirigir por los vasos hacia el nódulo linfático. ¿Con qué fin? De presentarlo. De madurar y presentar el antígeno, ¿cierto? Y después las células dendríticas van a madurar, van a activar las células T, que son precursoras, pero que después van a madurar y se van a convertir en células activadas. Y aquí venimos con el macrófago, que era tu pregunta. El macrófago es un microbicida por excelencia. Su primera gran función, su rol primordial, es destruir cualquier agente patógeno que entre en nuestro organismo. Entonces, cuando se encuentra con un microorganismo, lo primero que va a hacer es fagocitar. Una vez que lo fagocita, lo envuelve en una membrana, que es una vesícula, el fagosoma. Cuando está dentro del fagosoma, hay una señal para que los lisosomas se recluten muy cerca del fagosoma y se forme el fagolisosoma. El fagolisosoma es un componente endocítico que va a destruir al microorganismo, lo va a digerir. Y en su digestión van a haber muchas moléculas inservibles que van a ser eliminadas. Pero
Y hemos dicho que tiene otro rol, ¿no es cierto? Entonces, el macrófago, rol microbicida. ¿Cómo actúa ese rol microbicida? Tiene una serie de moléculas que están para degradar y para destruir al patógeno. Entonces utiliza a través de las enzimas y proteínas tóxicas y otro generando radicales libres, pero también con el afán de destruir. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos las defensinas, tenemos las lisocimas, que van a hacer ¿qué? Van a actuar en el fagolisosoma para la destrucción del microorganismo. Pero por otro lado, hay moléculas intermediarias de óxido nítrico o de oxígeno. Entonces, esas moléculas de oxígeno reactivo o las de nitrógeno van a ser las otras moléculas que van a intervenir en la destrucción del patógeno. Pero no todos son destruidos. Y hemos visto en el anterior cómo se eliminan las moléculas que no les sirven. Pero cuando las moléculas degradadas salen del fagolisosoma y se encuentran con una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, entonces estas se expresan en la superficie de la membrana del fagocito y hace que se convierta en célula presentadora de antígeno. Solo cuando la proteína se une al MHC es célula presentadora de antígeno. Ahora, no es tan simple. Hay otras moléculas coestimuladoras, hay otros factores que ayudan a que ésta se convierta en célula presentadora de antígeno, pero es demasiado fino para tratarlo en una clase general. Cuando no lo destruye, cuando está en el interior, cuando no lo presenta como antígeno, esa célula, ¿qué hace? Se convierte en un fagocito solícito. Has entrado, no puedo hacer nada, no te he podido destruir, ya pues ni modo, multiplícate. Entonces el parásito se multiplica en el citoplasma de la célula. Y como tercer rol, se convierte en una célula que alberga al parásito, le permite su crecimiento, su multiplicación y por ende su sobrevivencia. ¿De acuerdo? ¿He respondido a tu pregunta o tienes alguna duda? Sí, doctora, sí. ¿Está bien? Sí. Y aquí tenemos cuando el antígeno es reconocido por las células T. El antígeno es una secuencia de aminoácidos. El parásito es un mosaico de proteínas. ¿Ya? Tiene un número incontable de proteínas. Pero no todas esas son inmunogénicas. No todas esas van a ser presentadas por la célula presentadora de antígeno. No todas las proteínas van a ser reconocidas, no todas van a producir un anticuerpo. ¿Ya? De unas 100 y tantas moléculas que habrán unas 6 que son inmunogénicas. Entonces, esa secuencia de aminoácidos es corta, contigua y tienen que ser procesados, tienen que ser degradados, desdoblados. Entonces, esta molécula de aminoácidos tiene que internalizarse en la célula, sufrir una degradación, un desdoblamiento, para que los reconozca el MHC. Y cuando los reconoce el MHC, ¿qué tenemos? Una célula presentadora de antígeno. Y el MHC, les había dicho anteriormente,
que ha sido identificado en trasplantes para que no haya el rechazo hacia un órgano. Entonces, solo cuando ese fragmento de proteínas y el MHC están juntos con otros componentes más, recién podemos hablar de una célula presentadora de antígeno. Entonces, ¿cuándo se presenta el antígeno? Cuando está unido a la molécula de MHC. Hay dos clases, el MHC de clase 1, que reconoce péptidos endógenos, virus codificados o producidos por microorganismos que se replican intracelularmente o también para antígenos celulares, tumorales. Y el MHC de clase 2, que presenta péptidos exógenos, que es el caso del parásito. Entonces son captados a través de la fagocitosis, hay degradación en el fagolisosoma y después ya se une al MHC y es reconocido por el linfocito T citotóxico en el caso de 1 y en el caso del MHC de clase 2 por un linfocito T helper. El MHC se encuentra en todas las células nucleares. El de clase 1 presenta antígeno a células T citotóxicas, como hemos visto anteriormente, y el de clase 2 a las células T helper o ayudadoras también, ¿no? Y los linfocitos son antígeno específicos, proveen especificidad y diversidad al sistema inmune. ¿Por qué? Porque hay la teoría de selección clonal. Ya les he dicho que cuando hay activación hay proliferación, entonces esa es una selección clonal. Y tenemos dos tipos de linfocitos, los linfocitos B, los linfocitos T. Los T citotóxicos CD8, helper CD4. Entonces ahí tienen la célula B con sus receptores, ¿no? O con los anticuerpos que han producido, las células T citotóxicas que tienen un componente, un receptor CD8, y las células helper que también son conocidas como CD4 por el clúster que tienen. ¿De acuerdo? Entonces, ambos tipos de linfocitos están circulando a través de la sangre y la linfa, se concentran en vasos, nódulos linfáticos y otros tejidos linfáticos. Entonces hemos hablado de selección clonal. Cuando el linfocito B se une al antígeno, estimula la reproducción de células B, como vemos al medio, acá. Hay una proliferación y después esas células se parten en dos. Unas van a dar lugar a las células memoria y otra parte a las células plasmáticas o células productoras de inmunoglobulina. ¿Sí? Inmunoglobulina igual anticuerpo. Antígeno, proteína parasitaria. Anticuerpo, inmunoglobulina específico contra ese antígeno. ¿Sí? Ahora, en nuestro sistema todas las células tienen función. Células epiteliales, barrera física química, comunican entre ellas. Fagocitos ingieren, matan y digieren a los microorganismos. Las células NK lisan células infectadas o células tumorales. Los linfocitos B son plasmocitos, productores de anticuerpo. Los linfocitos T, helper o citotóxicos, fortalecen el sistema inmune, mejoran la función celular, regulan la respuesta inmune. Y las NK y los citotóxicos lisan específicamente células infectadas o células tumorales. Ahora, cuando vemos frente a un microorganismo, tenemos la misma historia, ¿no? El linfocito T, que cuando se encuentra con una célula dendrítica o un macrófago
o un linfocito B que ya ha procesado el antígeno, entonces va a expresar el fragmento antigénico, esa partecita roja, y en la partecita café, la roja unida al MHC. Por lo tanto, ya es una célula presentadora de antígeno. Cuando hay esa presentación de antígeno, también hay maduración de células T y hay activación del receptor del linfocito para la secreción de citoquinas. Esas citoquinas pueden activar a otras células e inducirlas a que se diferencien en citotóxicas y helper, o también a que atraigan a los macrófagos o neutrófilos para dar lugar a otras citocinas, y así en cascada van en la respuesta inmune. El antígeno, hemos dicho que son moléculas de cualquier agente patógeno, pero también pueden ser moléculas de priones. Priones, ¿recuerdan que en una época se hablaban de las vacas locas? Las vacas locas eran secretoras de priones o proteínas autoamplificadas en cantidad. Y otras que no son patógenas, como el polen y el tejido trasplantado, pero que requieren un reconocimiento. Entonces, cada antígeno tiene fragmentos que se conocen con el nombre de epitope. Nuevo término muy importante. Esos epitopes son secuencias de antígenos. Pueden ser reconocidos por un anticuerpo, por un receptor de células B o un receptor de células T, o simplemente por una célula T o B que va a tener aproximadamente 100.000 receptores, y todos con la misma especificidad, porque recuerden que ya ha habido respuesta inmune adquirida, que es específica para un fragmento, y que esa respuesta ha tenido una expansión clonal y que todos los linfocitos B van a producir la misma inmunoglobulina. ¿De acuerdo? Entonces, esos epitopes están dentro de una molécula. Les he dicho que el antígeno es un mosaico de proteínas. Entonces se van a imaginar que todas estas son proteínas, pero estas son las glicoproteínas o las moléculas inmunógenas, capaces de dar respuesta inmune para producir cierto tipo de anticuerpos. ¿Qué es el anticuerpo? El anticuerpo es la inmunoglobulina, es el producto final de la respuesta inmune humoral. Grupo de proteínas globulares del suero llamadas inmunoglobulinas. Una molécula típica de anticuerpo tiene dos sitios idénticos, específicos, que se van a unir al antígeno. Estos son los sitios del FAB o fragmento que une al antígeno. Antígeno binding. Y este es el fragmento FC. ¿Okay? Están unidos por puentes disulfuro, molécula pesada, molécula liviana, como la chapa y la llave. Si ustedes tienen la llave buena, meten a la chapa y reconoce inmediatamente, se abre, ¿cierto? Es el reconocimiento. Pero si no es la llave, difícilmente se va a abrir. A veces decimos, préstame tu llave, vamos a ver si la hago casar, ¿no? Y empezamos a mover, y en una de esas se nos abre. ¿Por qué? Porque este antígeno y este anticuerpo pueden tener similitud en las proteínas. Pueden parecerse sin ser exactamente lo que tiene que ser. ¿De acuerdo?
Entonces, un anticuerpo interactúa con una porción accesible del antígeno llamado epitope o determinante antigénico. Y ahí tenemos la estructura de los anticuerpos, igual que el anterior, ¿no es cierto? El fragmento que une al antígeno por las dos cadenas unidas por disulfuro y el fragmento FC, por la región cristalizable también. Entonces, cada molécula de inmunoglobulina puede unirse a dos antígenos. Tiene dos brazos, recuerden, ¿no? Y la región C de la cadena H es responsable para muchos aspectos de la función del anticuerpo, es decir, la parte de abajo. Interactúa con receptores FC. Fija el complemento. Hay transferencia transplacentaria a través de receptores FC, formación de multímeros y secreción a través de la superficie de mucosas. Entonces, la inmunoglobulina simple es así como la están viendo. Pero, como hay diferentes tipos, entonces tenemos 5 tipos de inmunoglobulinas que son isotipos de inmunoglobulina: inmunoglobulina G, tipo D, tipo E, tipo A, tipo M. ¿Cómo se diferencian entre ellas? Vean que la G, la D y la E son monómeros, mientras que la A es un dímero, unidos por una cadena de unión. Y la M es un pentámero, ¿de acuerdo? Siempre unidos por puentes disulfuro. Entonces, ¿cuál de estas creen ustedes que atraviesa la placenta? La G. La G. Este es demasiado grande para poder ser transferida, ¿sí? Entonces ahí está la descripción de cada uno de ellos. Las IgG son las más abundantes, 80% en la sangre, atraviesan la placenta, confieren inmunidad pasiva al feto y al niño en los primeros 6 meses de vida, hasta 8. ¿Eso qué quiere decir? Que si un niño nace con infección congénita por Trypanosoma cruzi y ustedes como médicos dicen, vamos a ver si realmente es congénita por T. cruzi. Laboratorio, por favor, dosifique las IgG en el recién nacido. ¿Estamos haciendo bien? No. ¿Por qué vamos a dosificar la inmunidad de la madre que ha transferido las IgG a través de la placenta? ¿Sí? El niño hasta los 8 meses no tiene capacidad de formar sus propias inmunoglobulinas, por lo tanto, error. Y activan el sistema de complemento. Y el pentámero, que son IgM, es el primer anticuerpo que aparece en una infección. Seguimos con el ejemplo de T. cruzi o de toxoplasma, si quieren. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si estamos sospechando de que esa madre tiene una primoinfección por toxoplasma, ¿qué le vamos a pedir? ¿IgG o IgM? IgM. Yo pediría las dos. Si hay IgM, ya me está diciendo primoinfección. Y si hay IgG, quiere decir que la respuesta ya está en ascenso. ¿Bien? Y después las otras, las IgD, que no tienen una función muy definida, las IgE, que se encuentran inicialmente en el epitelio respiratorio intestinal, se unen con el antígeno, producen secreción de mediadores de inflamación y alergia, y las IgA, que van a estar en fluidos gastrointestinales, pulmonares, secreciones nasales, saliva, lágrimas, leche,
no activan el sistema de complemento. Y a pesar de ser monómeros, tampoco atraviesan a pesar de, como es dímero, no podría atravesar la placenta. Solo el monómero IgG va a atravesar. ¿De acuerdo? No se van a olvidar. Y en la interacción antígeno-anticuerpo, antígeno es cualquier agente capaz de desencadenar una respuesta inmune. Moléculas aisladas, porque cada uno es un fragmento especializado, específico, contra el cual se produce el anticuerpo, y moléculas de superficie de células o parásitos, y la molécula de anticuerpo específica es capaz de reconocer un epitope específico de un antígeno, porque se ha producido contra ese fragmento. Y obviamente el anticuerpo se va a unir al antígeno y vamos a tener esos sitios de unión. Pueden ser diferentes antígenos, antígeno A, antígeno B, antígeno C. Y en un ELISA, cuando se hace la reacción, tenemos el antígeno y se unen los diferentes anticuerpos y son dosificados en cantidad. Pero cuando hacemos una gel de electroforesis de proteínas, vean, el parásito está lisado y tiene proteínas solubles. Todas estas rayitas que ustedes ven son proteínas solubles, son antígenos parasitarios. Este es un modelo de Leishmania. Leishmania tiene la 63 KD en cantidad. ¿Sí? Pero este es un peso molecular para identificar dónde está la molécula en cuestión. Y solo estas, miren aquí, 1, 2, 3, 4, 5, son las reconocidas por el suero del paciente. De todas estas que vemos acá, por eso que les digo, es un mosaico de proteínas. Esa es una tinción con nitrato de plata y esta es con azul de Kumasi. Ahora, ya terminamos. El anticuerpo y el antígeno. ¿Qué pasa cuando se encuentran antígeno y anticuerpo? Dependiendo del tipo de antígeno y el tipo de anticuerpo que se van a encontrar, puede haber un reconocimiento para neutralizar. Reconoce, lo neutraliza y ahí queda. O si es un pentámero, miren cómo puede aglutinar a más de uno porque tiene 5 brazos, ¿no es cierto? Y también cuando el antígeno es soluble, pueden haber varios sitios de unión. Entonces, en ese caso, hay una precipitación. Y cuando hay fijación de complemento porque se reconoce el antígeno y el anticuerpo, se forman poros y hemos visto que conduce a la lisis celular. Mientras que la precipitación, la aglutinación y la neutralización van a promover ¿a qué? A la fagocitación del inmunocomplejo. Entonces fagocita, lo degrada, puede destruirlo como tal, como puede activarse y tener una respuesta inmune, pero una presentación de célula presentadora de antígeno, ¿cierto? Pero es menos probable porque ya está unida al anticuerpo. ¿Sí? Es fácilmente fagocitable. Entonces, el parasitismo es un fenómeno biológico interdependiente, dinámico entre dos organismos, el parásito y el hospedero, interacción hospedero-parásito. La infección resultante puede provocar escasas manifestaciones clínicas, patología y en algunos casos la muerte. Pero al
microorganismo, al patógeno, al parásito, no le interesa matarnos, porque nos mata y se muere con nosotros, ¿no es cierto? Le interesa sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros fortuitamente nos encontramos con algún parásito al beber agua de un lugar no seguro, como en el caso de arriba, que sería de un río. Después, cuando hay una infección aleatoria por contaminación con el entorno fecal, puede, ¿qué quiere decir aleatorio? Que la contaminación es tal que al primer comensal le ha tocado mucho más huevos de, al segundo menos, al tercero menos y al cuarto de repente ya nada. Entonces, aleatorio, depende. Y la coevolución, la adaptación cuando hay un vector. Entonces, en el caso de Trypanosoma cruzi, la vinchuca defeca, los parásitos están en las heces. Vean, está tomando sangre aquí y está defecando aquí. ¿Cuánta distancia entre el orificio de la lesión y las heces con parásitos? Pero probablemente el momento que se aleja, sentimos algo de escozor y nos rascamos. Y en ese afán de rascar, ¿qué estamos haciendo? Estamos facilitando el ingreso del patógeno hacia el punto de la picadura. Lo que no pasa en el caso de Leishmania, que va directamente al capilar. Toma la sangre y regurgita los parásitos, infectándonos directamente. Por eso es activo. Y también los podemos encontrar en alimentos, agua, en el aire, el polvo, ¿no? Ahora, la respuesta celular o la respuesta inmune es mejor en los parásitos hemotisulares que en los intestinales. ¿Por qué? Porque obviamente son pequeños, entran a la célula fácilmente y desencadenan todo lo que estamos viendo, células dendríticas que van a producir interleuquina 12, para activar la CNK, que van a producir interferón y van a activar el macrófago. El macrófago a su vez va a producir IL-12 y factor de necrosis tumoral. ¿Para qué? Para que todo ese interferón vaya a activar a los linfocitos T, los convierte en células plasmáticas, productores de anticuerpos, para una fácil opsonización del parásito. O el macrófago activado va a dar las moléculas intermedias de oxígeno, nitrógeno. ¿Para qué? Para destruir al microorganismo. Y las células T producen interferón, activan las células B para eliminar células infectadas, activan macrófagos y al mismo tiempo moléculas efectoras, todo con una sola finalidad. Vean, destrucción del parásito, lisis del parásito, destrucción del parásito. Este es un modelo más complicado porque ya involucra las reacciones en la piel, en el ganglio y la periferia, que es el modelo de Leishmania. Y en los grandes, imagínense ustedes un ascaris, parásito más grande, ¿no es cierto? Y vean los mastocitos, los eosinófilos, los neutrófilos y los mastocitos, todos van a actuar para degranularse. Y esa degranulación va a dar mediadores, van a hacer que las células salgan. ¿Para qué? Para ir al lugar donde está el parásito. ¿Creen que lo van a matar? ¿Creen que los granulocitos de estos eosinófilos lo van a matar? Difícilmente. Es por eso que en ascaris no podemos hablar de inflamación, porque hay moléculas mediadoras, pero no tienen ninguna actividad en el lugar donde se encuentra el parásito.
pero sí hay varios factores que van a intervenir y el interesante sería la inmunoglobulina A, que va a bloquear la cavidad bucal, el coro genital. Y esa degranulación puede hacer que de alguna manera esa membrana que tiene, que es fuerte, que se vuelva más laxa y sea eliminado en el movimiento peristáltico. Puede ser, pero no es una eliminación como tal. Entonces, el éxito del parásito no se mide por los trastornos que le causa su huésped, sino por la capacidad que tiene este de adaptarse e integrarse a su medio. Y desde el punto de vista inmunológico, el parásito es exitoso si se integra al huésped de manera que no sea reconocido como extraño. Ahora, ¿ustedes creen que ahí se acaba la historia? Porque ya los han reconocido y han puesto en movimiento toda la batería. No, porque estos microorganismos tan diminutos como son, nos toman el pelo de una u otra manera. Entonces, con el tiempo, los helmintos van perdiendo su antigenicidad y a medida que desarrollan, se pueden calcificar y se quedan. Pero cuando están en actividad, puede haber una reclusión anatómica. ¿Qué quiere decir? Imagínense, toxoplasma entra a la célula, se multiplica y esa célula infectada se recluta en algún órgano que esté infectada, está llena de parásitos. Se recluta y hay una reclusión, entonces va a estar dentro de la célula, se va a proteger de las reacciones inmunes del hospedero, pero si el hospedero tiene un VIH, ¿lo matará el VIH o lo matará toxoplasma? Probablemente toxoplasma, porque se va a reactivar y como ya no hay control del sistema inmune, se va a multiplicar de tal manera que va a producir la muerte. Se mimetiza. Ah, me has descubierto, porque tengo moléculas extrañas, pero yo voy a absorber, no estoy diciendo absorber, estoy diciendo absorber con D. Absorbe, las pega, ¿sí? Las pega en su membrana, ¿para qué? Para no ser reconocido. O simula las mismas proteínas nuestras con el afán de que no los reconozcamos como extraños. Variación antigénica, en el caso de T-Brucei, está en un ciclo, baja, vuelve al ciclo, baja y hace sus ondas cíclicas antigénicas con el fin de despistar al sistema inmune. Intracelulares, y hemos visto, escapan al fagolisosoma, se multiplican y sobreviven. Y también alteran la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque suprimen una respuesta, disminuyen las células linfoides, inactivan anticuerpos, activan la policlonalidad de las células T y B, disminuyen las células presentadoras de antígeno e inhiben la producción de IL-12 y muchos otros más que se he resumido así para contarles y terminar el cuento de que siempre nos gana. ¿Sí? Listo, chicos, nos hemos pasado